El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office, y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras. Esta serial te servirá para un computador y de por vida. Finalmente, licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial que nace a raíz de este tremendo notición que se compartió hace unos días atrás de una doble liberación de importantes exploits para estar consiguiendo el jailbreak en las últimas versiones de iOS hasta el día de hoy. Este tutorial es solamente si es que tú te encuentras en iOS 16.5.1 y en la versión final de iOS 16.6, y también si es que te encuentras en iOS 17, en la beta 2, en la beta 3 o en alguna superior. Lo que vas a ver a continuación es un tutorial que no va a durar para siempre, porque para variar Apple tiene el sartén por el mango y en cualquier momento cierra la puerta. En todo caso, yo te voy a estar avisando en la descripción de este video si es que este tutorial sigue activo o no. Lo que vas a aprender ahora es estar instalando las versiones que son vulnerables con estos exploits que han sido liberados. Estas son iOS 16.6, la beta 1 y también la beta 1 de iOS 17. Ahora, todo este proceso se consigue a través de la restauración del dispositivo. Significa que hay que estarlo formateando. Yo sé que a algunos les da pereza tener que estar haciendo todo esto, pero es un sacrificio que se hace ahora, que cuando ya el jailbreak sea liberado y lo estés disfrutando en tu dispositivo, va a valer absolutamente la pena haber hecho todo este tutorial, así que hazlo cuanto antes. Y ahora, ¿qué sucede si es que tú te encuentras en alguna de las versiones inferiores a las que fueron mencionadas hace un rato atrás? Es decir, desde iOS 16.5 hacia abajo. Déjame decirte que te quedes ahí nada más. Puedes disfrutar, estás en las versiones compatibles, no te muevas simplemente de tu versión de iOS. Y lo vuelvo a repetir por si queda alguna duda, este tutorial es solamente si es que tú te encuentras en iOS 16.5.1, 16.6, en la versión final o cualquiera superior, o en alguna beta 2, beta 3, beta 4 o superior de iOS 17. Si tú no te encuentras en estas versiones, simplemente sal de este video y envíaselo a alguien que sí se encuentre en estas versiones de iOS. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Lo primero que tienes que hacer es estar ingresando en el navegador en estos enlaces que te voy a dejar en la descripción de este video, y tenemos que estar ingresando a esta página para estar descargando la versión beta de iOS 16. Acá tienes que buscar tu dispositivo, en este caso lo vamos a hacer con un iPhone y vamos a pinchar acá en 16. Luego se va a desplegar este listado donde tienes que estar buscando tu dispositivo. En este caso lo voy a estar haciendo con un iPhone 8, pinchamos en el equipo y entre todas las betas tenemos que estar seleccionando 16.6 beta. Bueno, esta es la beta 1. Vamos a presionar acá en el botón de download y esperamos hasta que baje este archivo que pesa entre unos 5 y 6 gigas. Mientras hace todo esto, lo siguiente que tenemos que estar descargando e instalando es la última versión de iTunes, pero no tiene que ser la de la versión de Microsoft. Tienes que seguir bajando en este enlace que te voy a dejar en la descripción, y acá donde dice para Windows, este es el que tienes que estar allí pinchando, y luego bajamos y en este botón azul lo tienes que presionar y esperar a que el archivo de iTunes ahí también descargue. Y de forma alternativa también puedes estar descargando 3U, que es un programa que también te permite hacer todo esto. Bajamos simplemente, presionamos acá en el botón de download y esperamos a que también termine esta descarga. Una vez que ya tengamos iTunes con nosotros, lo vamos a estar instalando, y lo mismo con 3U también lo vamos a instalar. Y para hacer eso simplemente tienes que hacerle clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutas como administrador. Luego esperas a que esta barra de progreso allí finalice, y luego vamos presionando allí en siguiente, en acepto los términos y condiciones, continuar, etcétera, toda la rutina de la instalación, y le damos acá en finalizar. Luego lo mismo tenemos que estar haciendo con 3U, le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Acá le damos en aceptar los términos y condiciones, presionamos en instalar y esperamos hasta que también finalice
toda esta instalación. Una vez que termine, puedes estar presionando ahí en Launch para abrir el programa o presionando en esta cruz para cerrar la instalación. Ahora vamos a arrancar con iTunes, le hacemos un doble clic y por mientras vamos a conectar nuestro dispositivo al computador vía cable USB. Luego que termine de cargar va a aparecer este icono como el del teléfono chiquitito, lo vamos a presionar y tal como puedes ver se encuentra en iOS 16.5.1. Recuerda que este tutorial es solamente si estás en esta versión, si no, salte este video por favor y envíaselo así a quien se encuentra en este iOS. Bueno, al inicio del video veíamos que vamos a estar formateando el dispositivo, lo tenemos que estar restaurando, pero antes de hacer aquello es importante que hagamos un respaldo, una copia de seguridad. Tú puedes elegir si estás haciendo o en iCloud o en este computador. Presionando simplemente en este botón va a empezar a realizarlo. Bueno, yo ya tengo uno guardado, así que ahora vamos a venir acá al botón de restaurar, pero antes de presionarlo debes dejar pulsada la tecla de Shift ahí en tu computador con Windows y sin soltar la tecla Shift vas a hacer clic acá en el botón de restaurar y lo que va a pasar es que nos va a solicitar que estemos desactivando la función de buscar mi iPhone ahí en la cuenta de iCloud. Y para hacer aquello vamos a venir acá al icono de las configuraciones de iOS, luego en la parte superior donde aparece tu nombre de usuario tienes que estar allí ingresando y entre todas estas opciones tienes que estar ingresando esta, a la de encontrar. Luego vamos arriba a la primera opción que dice buscar mi iPhone y arriba la primera es la que tenemos que estar desactivando, así que la vamos a apagar. Acá vamos a escribir la contraseña de nuestro Apple ID y tocamos arriba a la derecha en el botón de desactivar. Luego cuando ya aparezca este mensaje vamos a tener la confirmación de que podemos continuar trabajando ahí en el computador. Así que ahora otra vez vamos a presionar la tecla Shift en el computador y sin soltarla vamos a tocar acá en el botón de restaurar iPhone y se va a estar desplegando esta ventana donde tenemos que estar seleccionando la carpeta de descarga del IPSW, del instalador de iOS 16.6 Beta 1, este archivo que pesa entre 5 y 6 GB que bajamos al inicio de este tutorial. Presionamos acá en el botón de abrir, acá nos pregunta la confirmación de esta restauración, le damos acá otra vez en el botón de restaurar y tenemos que seguir cada uno de los pasos que aparecen acá en la parte superior. En esta primera etapa va a empezar a extraer este software, el archivo que acabamos de bajar. En los pasos siguientes simplemente debemos armarnos de paciencia, procurar que el computador no se nos vaya a descargar y por ningún motivo estar desconectando el dispositivo del cable allí en el computador. Luego nos va a aparecer este mensaje indicando que la restauración ha terminado con éxito y que el dispositivo se va a reiniciar automáticamente, así que esperamos hasta que se apague y se encienda otra vez. Y cuando lo haga va a volver a aparecer una barra de progreso allí en la pantalla de tu equipo, así que ahora seguimos aguardando. Y luego cuando termine nos va a aparecer en iTunes esta ventana desde donde ahora mismo podemos estar cargando la copia de seguridad que nosotros hayamos realizado para este dispositivo. Le damos acá en el botón de continuar y esperamos simplemente hasta que termine de colocar todos nuestros datos personales de regreso en el equipo. Ahora respecto a la copia de seguridad, no debieses tener ningún problema para estarla restaurando, excepto si es que tú te encontrabas en iOS 17, la beta 2, la beta 3 y en la versión final de iOS 16.6. ¿Por qué? Porque estás bajando de iOS y estar ocupando una copia de seguridad que se hizo en un iOS superior para estarla restaurando en un iOS inferior, tienes que estar haciendo unas modificaciones como yo te lo muestro en este tutorial y no vas a tener ningún problema para estar recuperando tu información privada. Y cuando termine vamos a volver acá al icono del teléfono chiquitito, lo vamos a presionar y acá vamos a ver que efectivamente se ha instalado la beta número 1 de iOS 16.6, ahí lo puedes estar comprobando. Ahora, si te llega a fallar iTunes o quieres estar probando la alternativa de Trade Tools, tenemos que estar viniendo acá a la parte superior, la que dice de Smart Flash, y para hacer la restauración tienes que activar este modo que dice Quick Flash. Luego tenemos que seleccionar acá en importar el IPSW, este archivo que nosotros acabamos de bajar, el que pesa 5 o 6 GB, le damos acá en el botón de importar. Cuando se abra esta ventana entonces lo vamos a estar buscando, lo seleccionamos, le damos acá en el botón de abrir y ahí ya lo tenemos con nosotros. Ahora simplemente presionamos en el botón de Flash, desde acá podemos estar haciendo el respaldo de nuestra información privada, tocamos en esta opción y le das simplemente acá en el botón de backup y esperas hasta que termine. Ahora simplemente presionamos acá en el botón de Flash y aguardamos hasta que termine todo este progreso. Acá nos está dando el tiempo estimado que debemos estar aguardando y va a empezar a hacer lo mismo. Si te das cuenta, está descomprimiendo, está extrayendo este archivo, lo mismo que hizo iTunes. Lo que sí me gusta de Trade Tools es que te da un poco más de información que iTunes.
Simplemente aguardamos ahí hasta que llegue al 100%. Y cuando finalice nos va a decir felicitaciones, la restauración ha finalizado. Presionamos acá en el botón de OK. Y luego para estar regresando tu copia de seguridad venimos acá a la opción de Toolbox y acá tienes Backup and Restore. Bajamos hasta donde dice acá la opción de estar restaurando la copia de seguridad. Y acá va a estar apareciendo la copia de seguridad que tú hayas realizado. Presionas acá en el botón de Restore y va a estar enviando al dispositivo toda tu información privada. Y viniendo acá a la primera opción, a la de iDevice, acá vamos a estar comprobando que efectivamente hemos instalado iOS 16.6, la beta 1. Y ahora debes ir hasta tu dispositivo para estar realizando toda la configuración inicial con tus datos personales para dejarlo totalmente a tu gusto. Una vez que ya estemos acá en la pantalla de inicio, vamos a ver que todo está funcionando bien. De hecho, vamos a estar encontrando este archivo que nos va a confirmar que efectivamente estamos en una versión beta. Este sirve para estar enviando reportes de errores a Apple por si lo deseas. Podemos confirmarlo viniendo acá a las configuraciones de iOS. Una vez que hayamos ingresado, vamos a estar bajando hasta donde dice acá en general y arriba en información. Ahí aparece la segunda opción, versión de software, y si es que ingresamos a ella podemos ver que efectivamente estamos en esta versión beta. Ahora, aparte de esta versión beta 1 de iOS 16.6, otra que es vulnerable con estos exploits es iOS 17, la beta número 1. Y hoy día puedes estar instalando la beta 1 de este iOS 17 de forma pública y gratuita. Simplemente entras a este enlace que te voy a dejar en la descripción de este video, tocas en el botón azul que dice allí en Sign Up y allí tienes que estar iniciando sesión con tu Apple ID. Luego que te hayas logueado nos va a aparecer acá los términos y condiciones. Tenemos que simplemente estar bajando y tocar en el botón azul que dice Agree, que estás de acuerdo. Luego en esta ventana tienes que estar bajando y estar tocando en este enlace que aparece acá para estar enrolando tu dispositivo, así que lo vamos a estar presionando. Obviamente nos recomienda que estemos haciendo allí un respaldo de nuestra información privada y luego aparece allí el botón azul que dice Open Beta Updates. Lo vamos a estar tocando allí y nos va a aparecer ahora todas las opciones de instalación de iOS 17 y la que tienes que estar eligiendo es esta, la beta pública, porque es ahí donde se está instalando al día de hoy la beta 1. Así que tocamos arriba a la derecha en el botón de atrás y acá ya te va a aparecer la opción para estar instalando esta beta en tu dispositivo. Ahora, entre estas dos versiones yo recomiendo esta, iOS 16.6 beta 1, simplemente porque es una versión inferior. Pero si tú quieres esperar en la beta 1 de iOS 17, esa es tu responsabilidad. Al menos la información que tenemos hasta el día de hoy es que también es vulnerable con estos exploits que han sido liberados. Pero aún así yo recomiendo 16.6 beta 1. Ahora, cuando cualquiera de estas dos betas caduque, va a estar apareciendo este molesto mensaje, pero no te preocupes porque se quita simplemente con un tweak y ya nunca lo vas a ver más en tu dispositivo. Y como es muy importante estar conservando esta versión de iOS, te recomiendo que estés instalando el perfil que bloquea las actualizaciones. Tocamos ahí donde dice en la fuente 2 y nos va a estar apareciendo ahora este mensaje que nos da allí en permitir. Una vez que haya terminado nos dice que se ha descargado un perfil, le damos acá en el botón de cerrar y lo vamos a estar encontrando acá en el icono de las configuraciones de iOS. Una vez que hayamos ingresado, ahí va a estar apareciendo. Una vez que estemos dentro, acá aparece la opción de instalar arriba a la derecha, lo vamos a estar presionando, le damos allí en instalar, otra vez acá en instalar y ahora tenemos que estar reiniciando nuestro dispositivo y esperar hasta que vuelva a encender. Y ahora simplemente nos armamos de paciencia hasta que el jailbreak sea liberado. Tú ya sabes que cualquier novedad yo te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas. Así que eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.